Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, estábamos diciéndolo recién en el pase con Sebastián en el noticiero. ¿Qué programa tenemos hoy? Comenzamos la semana martes, 9:30 de la noche, y estamos dispuestos nosotros a hablar de la carne, de ese sello que nos identificó como país en el mundo por tanto tiempo y que fue o es una gran industria, ya lo vamos a ver, pero que nos tiene en un momento preocupados. A los que comen carne, a los que no comemos tanto, ya lo estoy anticipando, después cada uno quiero que diga cuánto come de carne. En nuestro Instagram, el 11com, si tenés Instagram, tenés una encuesta para votar desde la mañana y que cuando termine el programa la vamos a mostrar. Tiene que ver con qué tipo de carne consumís más frecuentemente, porque queremos saber qué pasa con el consumo, si tiene que ver solamente con una cuestión económica o con un cambio de tendencia, que para eso también tenemos a invitados referentes del tema. Pero antes de ir al informe y presentar a todos los invitados del día de hoy, saludo a nuestro equipo fijo. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida Lalo. Nuevamente. Buenas noches a todos. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Vos sos de consumir carne? Sí, lo necesario, pero por una cuestión de gustos, más allá del precio. Claro. Creo que es un tema que tiene que ver con un hábito, con un lugar de encuentro de todos los argentinos, comer el típico asado, pero también creo que hay una suerte de tendencia a pensar que siempre está caro. Yo hago el comparativo sobre cuánto sale el kilo de lomo de pulpa respecto de cuánto sale un kilo de helado, por ejemplo, Claro. Y creo que el precio no es tanto si vamos a ver otros productos. La comparación es un tema. ¿Cómo estás, Ana? Hola, muy bien. Hola, ¿Cómo Lalo, va? buenas noches. Pero vos, porque yo encuentro mucha gente últimamente, antes se decía, ¿comés carne? Pero por supuesto, o sea, es algo que no podía faltar en el plato. Ahora hay como una tendencia, ¿no, Mariano? A decir, en su justa medida. Hay Pero un eso es corrimiento, cambio. es parte de la identidad del argentino, como dijo Claudia, tiene que ver con los encuentros, tiene que ver hasta una cuestión reivindicativa. Hay sectores de la población que depende del momento económico, pueden o no pueden comer carne. Claro. Pero bueno, viene siendo castigado también por una cuestión de salud, que lo desaconsejan los médicos, y también una cuestión ideológica que tiene que ver con estas nuevas tendencias de Te podés vegetarianismo. reunir y comer otra cosa también, ¿no? ¿Qué tema? La gente que Bueno. no come carne, podemos comer otra cosa, tanta Claro, carne podemos. que no sea. O sea, si vos no comes carne, Yo como Sushi cerdo. tiene carne. Ah, cerdo. No como El sushi. No como sushi. Cerdo. Mira, bueno, sí, el sushi tiene carne, es verdad, pero ese... No tiene. ¿Cómo no? Bueno, puede no tener, es cierto. Debería, o sea, el sushi original tiene, lo que pasa es que después apareció el sushi vegetariano y todo eso. Pero es cierto. ¿Vos, Eva? Lalo, sí, yo soy de la carne. De ¿Sí? las carnes. Vamos a hablar con propiedad las carnes. Es cierto. Podemos hablar de carne de vacuna, carne de cerdo, Sí, carne sí, de sí, pollo, eso está en nuestro Instagram, sí. pescado, entonces hay que variar, ¿no? Sí, Pero sí. sí, soy de la carne. Luz, Macri anunció muy contento que incluso escribió un tuit en japonés. Exactamente. Para decir que volvíamos a exportar. Exportábamos a China. carne a Japón. A Japón, perdón. Ya estamos exportando Sí. mucho más a China y a Japón. Me parece que hay que medir en función de esto cómo es un poco la economía de Entre Ríos y qué pasa con la otra mirada que tiene que ver con el mercado interno, qué podemos consumir, qué Claro. no. Porque efectivamente la exportación es una solución, pero ¿quién exporta? ¿Cómo exporta? Sí, ¿Qué pasa igual con eran, el empleo? Eran Sí, 200 kilos de carne, tampoco Sí. es una gran No, y el- noticia. Sí, Y el corte que se exporta no es el corte que se consume en el 200 país. kilos creo Es que casi un fueron chiste. por avión, pero creo que después está anunciado, no sé cuándo, no sé si tenés que aumenta. que aumenta. Es progresivo. Que va a ser progresivo. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Nosotros tenemos acá a productores ganaderos, a comerciantes, dueños de carnicerías, a una licenciada en nutrición. Tenemos a todos los referentes, amas de casas, cocineras de escuelas también, para ver cómo tuvieron que variar el menú de todos los alumnos y los chicos que almuerzan ahí con esta cuestión de la crisis en la carne. Pero de todo esto y con todos ellos vamos a debatir después del informe. En el mundo, los argentinos somos conocidos, entre otras cosas, por nuestra carne. El asado, el bife de chorizo, la pulpa o las costeletas son referencia ineludible de nuestra gastronomía. También la exportación de carne roja ha ocupado históricamente un lugar central en la economía global. Pero, ¿qué pasa en nuestra mesa todos los días? ¿Seguimos eligiendo la carne a la hora de planificar un almuerzo o una cena? ¿O buscamos sustitutos y cortes más económicos? ¿El gusto y el placer por un buen bife le ganaron a los aumentos?
Los análisis de expertos muestran que durante el 2017 se consumieron en promedio 118 kilos de carne por persona. Por otro lado, haciendo una lectura desde el 2009 al 2017, se observa que en la mesa de los argentinos aparece cada vez con mayor frecuencia el pollo, el cerdo y el pescado, lo que nos lleva a pensar que la variación en los precios impactó en la conducta de los consumidores que migraron de una a otra carne, pero sin dejar de comprar. ¿Por qué aumenta la carne? ¿Depende del mercado exportador? ¿Qué influencia tienen estos incrementos en nuestra alimentación? Se trata de una cadena en la que intervienen los productores, los sindicatos, las industrias frigoríficas, la exportación, los hábitos de consumo, la comercialización y hasta la publicidad. Para concluir, en un producto que es emblema del país y que, como todos los que producimos en estas pampas, no está libre de la especulación. ¿Por qué aumenta la carne? Depende del sistema de exportación, decía el informe. Bueno, presentamos a Juan Echeverría, muchas gracias por estar acá. Juan, comerciante, productor ganadero, también afiliado de la Federación Agraria. ¿Por qué aumenta? ¿Hay una respuesta para eso? ¿Por qué aumenta permanentemente la carne? ¿Y cuánto tiene que ver exportar? Porque digo, ayer hubo una noticia importante con respecto a eso. Sí. La carne no aumenta permanentemente, partamos de esa A base. ver. Digamos. La carne estuvo bastante estabilizada, digamos, tuvo un aumento importantísimo Sí. cuando la devaluación, digamos, de los primeros días del gobierno de Macri, de la quita de retenciones al maíz, etcétera, etcétera, quita de retenciones a las exportaciones de carne, ahí hubo un aumento importante y después se mantuvo prácticamente en el mismo precio hasta... ¿Hasta cuándo? Hasta principios de este año, o sea, no hubo grandes aumentos en el precio de la carne. Después aumenta seriamente, Sí. ahora con este tema de la devaluación y Exacto. demás. Ahí sí pasó, qué sé yo, una media res, ponele que se compraba a nivel de una carnicería, alrededor de 70, entre 68 y 73 pesos el kilo de media res, Sí. hoy vale 90 pesos. O sea, hubo un aumento abrupto de precios en estos últimos meses, digamos. O sea que no es que aumentó en forma permanente, tuvo un ajuste en aquel momento. Un ajuste importante. Causas hay Pero- varias, digamos, qué sé yo, la apertura de exportaciones sí puede ser una causa, pero esencialmente porque hubo un cierre de exportación en el 2006, Sí. ese cierre de exportaciones hizo que vendiésemos nuestro producto a precios ridículos, irrisorios. Claro, Qué sé claro. yo, con el cuero de un toro te comprabas un excelente par de zapatos. O sea, hubo cosas realmente... Que no tenían relación, Que no tenían digamos. ninguna relación en el cierre de exportaciones del 2006. A partir de ahí, de un stock ganadero de 50 y pico de millones, pongámosle 55 millones de cabezas, bajamos casi 10 millones de cabezas. De 26, 28 millones de vientres, caímos casi a 20 millones de vientres. ¿Eso en cuánto tiempo? Ese es el Claro. generador de terneros. Claro. Y eso fue del 2006 hasta, digamos, las últimas etapas del gobierno Claro. kirchnerista. Entonces, esa situación hace de que hoy ya hemos repuesto alrededor de del 20-25% de stock ganadero que se había perdido. Estamos hablando de ganadería vacuna. Claro, sí, sí. Se habrá más o menos recompuesto en alrededor de un 10%, 10-12%, y fundamentalmente en el tema de vientres. Al retener vientres y mandar menos hembras a faena, realmente hay una oferta un poco menor. Un poco menor. Pero de cualquier manera, bueno, después seguimos. pero hay varias cosas para- Ahora vamos a seguir porque es muy interesante el tema. Porque hubo un anuncio con esto y muchos lo festejaron y otros dicen en cuánto nos perjudica, que es lo primero que pensamos o estamos acostumbrados a pensar. Juan Pablo Zerini, gracias por estar. Gracias. Presidente de la Cámara Entrerriana de Productores de Porcinos. Efectivamente. ¿Es la situación cuál es actualmente para el caso de ustedes? Para de los porcinos? productores la Sí. situación actual es crítica. Estamos atravesando, la producción, la granja está atravesando una situación muy compleja que comienza a principios de este año y que se ha visto agravada naturalmente por la devaluación, el impacto de la devaluación, la brusquedad de la devaluación tuvo un impacto serio en granja porque el 70% del costo de una granja es el alimento, es decir, el maíz y la soja, y los dos productos están vinculados directamente con el precio del dólar, con lo cual de abril a esta parte los costos se dispararon, sumados también a situaciones como reformas tributarias que se produjeron a fin del año pasado, tanto en la provincia como en la nación, que digamos, incrementaron el quebranto de las granjas, ¿no? Claro, claro. ¿Ustedes como Cámara tienen estadísticas con respecto a la cantidad de consumo en determinados periodos?
Hay estadísticas a nivel nacional. Medir el consumo a nivel local es bastante complejo. ¿En la provincia? Es muy complejo medirlo, te digo, porque la forma en que se determina el consumo de cualquier tipo de carne a nivel nacional es la producción más lo que se importa, en el caso del cerdo que se importa bastante, dividido la cantidad, o sea, los kilos producidos más los importados, dividido la cantidad de habitantes que hay en el país. Vos, en tu caso igual vos tenés... Sí, a nivel nacional se dice que hoy en día se consumen alrededor de 17 kilos por habitante por año de cerdo. Esto comprende los fiambres. 17 kilos. 17 kilos por habitante por año. Por año. ¿Y en carne? 58. 66. 67, Ahora 58. estamos, sí, ponele, Ya 66, están 67, 68. Es En una este diferencia. momento que hubo un recupero importante. Igualmente, Lalo, en la carne de cerdo Sí. tenés un crecimiento muy importante en los últimos 10 años. Exactamente. Antes eran 4 o 5 kilos y hoy ya están en 16. Exacto. Claro. Cambió la producción de cerdo, genéticamente mejoró. Juan Pablo te lo puede explicar mejor que yo, pero Sí. es una carne de muchísima más calidad en proteínas, menos grasas. Claro. Entonces, el consumo de cerdo es mucho más masivo. Lo vemos aquí en Paraná, que hay 2 o 3 Cadena. cadenas muy importantes Claro. que venden muchísima carne de cerdo y que en muchos casos reemplaza la carne vacuna y hasta Exacto. es más económica. Y Exacto, ahora, Juan exacto. Pablo, la autorización que hay para una importación de Estados Unidos, ¿a qué se debe? No, bueno, bien. El discurso del gobierno es que si queremos salir a vender hay que Competir. comprar, digamos, hay que negociar. La realidad es que se importa carne desde Brasil desde el primer día de este gobierno y bien, y estamos... Las importaciones por ahí distorsionan de alguna manera el mercado interno en algunos casos específicamente. El ejemplo clásico es la bondiola. La bondiola tiene un precio internacional muy bajo comparado con el valor que le da el mercado local a ese corte. En la mayoría de los países del mundo se le da mucho más valor a los cortes de pulpa, a los cortes magros. La bondiola tiene bastante grasa, lo mismo que Claro, los claro. cortes con hueso. Entonces, bueno, cuando ingresa bondiola a precios bajos, porque el mercado brasilero no lo paga como lo paga el mercado argentino, genera distorsión al punto tal que casi el 50% de la bondiola que se comió en Argentina el año pasado era importada, era brasilera. Es decir, sí. si uno compara, Sí. volúmenes totales de importación no parece mucho, pero en algunos cortes, se analiza corte por corte, hacen ruido. Hace un poco la diferencia. Beatriz, Vicky Ríos, gracias por estar acá. No, por favor. Ama de casa y además vos cocinás. Soy ama de casa y además soy cocinera voluntaria, para el Club de Leones, en un ¿no? club de leones. ¿Para cuántas personas? Y estamos en este momento cocinando para 300 personas. 300 personas. 300 personas. Digamos, ¿con Que qué por allí periodicidad? se han hecho 340 y 350. Todos Claro. los viernes. Todos los viernes. Todos los viernes. Todos los viernes. Y digamos, ¿qué situación ves ahora con respecto... ¿Hace cuánto estás ahí vos? En el Club de Leones. En el Club de Leones hace 10 años que estoy. 10 años. Pero en esta situación de cocinar Sí. hace 2 años. Hace 2 años. Empezamos con 30 personas, hoy Ajá. son 300 las que Son van a comer. personas en situación... Mira, en no principio necesariamente de era, calle, digamos. En principio era en situación de calle. Sí. Hoy va gente que se necesita ha de quedado eso. sin trabajo, que no le alcanza, que no tiene para comer. Claro, Y claro. van a buscar su vianda. Se puede decir que es la misma la cocina con respecto a la carne, ¿no? La utilización de la carne que usás para tu casa, para tu domicilio, que la que podés usar para las 300 personas. Mira, yo te digo una cosa, como te hablo como ama de casa Sí. y te voy a hablar como cocinera de tanta cantidad de comida. Como ama de casa, la carne, yo siempre digo, y creo que las amas de casa pueden opinar lo mismo, sigue siendo lo más barato. ¿Por qué? Porque en los tiempos que vivimos, Sí. tan rápidos, tan alocados, lo más práctico y lo que más puede resultar llenador, sobre todo si hay hombres, Ajá. es la carne. Entonces se recurre a un bife, a unas milanesas, con un puré en invierno, con ensaladas en verano. Es lo más rápido y lo más práctico. Sí. Si vos a eso lo tenés que reemplazar por comidas que tienen su tiempo de elaboración, la gente no lo hace. Sí. No lo hace porque no Pero dispone de por tiempo. un tema de tiempo, claro. Por un tema de tiempo, y vos, para quedar con la panza llena, sobre todo un varón, ¿cuántas cosas de verduras tenés que comprar y hacer e ingeniarte Claro, para no caer. que... Una tarta de zapallito, un varón. Claro, Para no lo va a caer en la comer harina un tampoco, día, en lo la- va a comer 2, pero no siempre. ¿Y cómo es la Ahora, situación, claro, ahí en el en club? una situación de comedor,
se reemplaza mucho la carne. Te puedo dar un ejemplo. A ver. Albóndigas o hamburguesas. ¿Qué le pongo yo? Carne, pero le pongo mucha lenteja, que también suple el tema de la carne, le pongo arroz, le pongo verduras ralladas. Sí. Entonces, el 80% es de todo eso que no es carne, Sí. es de todo eso que tiene muchos valores proteicos, Sí. y con la carne, obviamente, se hace la cantidad que uno Incorporás necesita. un poco las La proteínas, incorporás entonces. a la carne. Claro. Pero estamos hablando de una imposibilidad, digamos, de no se puede comprar para esa cantidad de... imposible. Es imposible. Es imposible. Pero en algún momento, ¿se pudo para 300 personas? Y un par de veces. Un par de veces. Te diría que... Pero no es lo más habitual, no se puede No cocinar se para esa reemplaza cantidad. mucho por ahí con pollo, Claro. que se hace, Claro. pero muy poco. Ya vamos a hablar un poquito de los precios. Brenda, ¿cómo te va? Buenas noches. Licenciada en nutrición, gracias por estar acá. Recién hablábamos de cómo, decía Vicky, cómo suplanta un poco la carne en un menú que es para 300 personas, porque por supuesto no se puede comprar carne para 300 personas semanalmente. Pero ¿qué pasa con la lenteja? ¿Es cierto? ¿Es un mito? La gente en realidad dice cuando no comes carne, come mucha lenteja, ¿no? Es como Bien. lo primero que se dice. Hay algo que se llama complementación o suplementación proteica, que consiste en mezclar cereales Sí. con legumbres, Ajá. ¿sí? O también con otras opciones que pueden ser algunos frutos secos, ¿sí? Etcétera, que se realiza una unión donde se asemeja a lo que es una proteína animal, ¿sí? Que tiene... Generalmente los alimentos de origen animal tienen aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no los puede sintetizar y los necesitamos obtener de la dieta. Sí. Entonces, este tipo de complementación o suplementación proteica, lo que hacemos es unir estos alimentos que forman una proteína muy similar a la de la carne o la del huevo, ¿sí? O cualquier tipo de otra carne. Digamos. Legumbres con cereales. Legumbres con ¿Pero los cereales. tenemos que O sea- unir, comerlos juntos? Comerlos juntos, sí. Por ejemplo, es Si muy le ponen- común el guiso de lenteja, hacerlo con lenteja y arroz. Claro. Hacer este tipo de albóndigas que le podemos agregar un poco de avena, sí. Y el arroz y la lenteja ya estaría formando este tipo de complemento. ¿sí? Claro, pero no es que si comemos una ensalada de arveja y lenteja estamos supliendo nada. Sí, digamos. sí, tiene bastante aporte proteico la lenteja bien. de por sí solo, pero Ah, si lo ok. queremos aumentar y enriquecer esta preparación, deberíamos tener en cuenta estos elementos. Claro, claro. Adela Cruzado, ¿cómo estás, Adela? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por venir, ¿eh? Gracias. Vos cocinás en la Escuela Libertad, ¿no? En la Escuela Libertad. ¿Dónde queda exactamente? En Barrio Paraná 20, Sí. calle López Jordán y Río Gualeguay. ¿Y ahí? Sobre Río Gualeguay. Sobre Río Bolívar. A diario cocinás A ahí. diario, sí, de lunes a viernes. ¿Para cuántos chicos? 60 actualmente. ¿Para 60 chicos? 60 chicos. ¿Todos los días? Los mediodías. Sí. Los mediodías. Sí, sí. ¿Y cuál es la existencia, digamos, la presencia de la carne en esos menús? La presencia de la carne tiene que estar sí o sí. Sí o sí. Mínimo 3 días. Después podés, qué sé yo, variar, podés hacer una tarta de verdura. Sí, También que, como es como para salir un poco de la carne. sí. O Pero digo, ¿ustedes como hacerle- institución querrían tener más presencia de la carne en los menús? Sí, ¿O por es una supuesto. elección nutricional decir solo 3 veces por semana? Nosotros nos regimos por un menú Sí. que lo hace un nutricionista Ujú. en comedores escolares en el Ministerio de Desarrollo de la provincia de Entre Ríos. Sí. Y en base a eso, bueno, vamos variando, digamos, Claro, el menú. claro, claro. Cuando claro. decís carne, ¿es solo carne de vaca o también puede ser pollo, por ejemplo? Carne de vaca puede ser y por ahí le hacemos también pollo. Un estofado de pollo con arroz aparte. Claro, claro, claro. O claro. también medallones de pollo. O medallones de pollos. Pero digamos, ¿hay una situación económica hoy que haya afectado al menú de alguna manera? En la parte de carnes hablo. No tanto, No ¿eh? tanto. En nuestro comedor al menos En no ese tanto. comedor se puede Hay acceder. otros que sí. Hay otros que sí. Claro, Edu- fíjate lo Mariano. que se da la paradoja, ¿no? Sí. Todos reconocemos todos sabemos lo que significa la carne a nivel internacional como referencia de Argentina. Para la gente de acá es una referencia también de buen vivir. Y sin embargo estamos en una sociedad donde nos ponemos contentos porque estamos exportando. Y sin embargo la gente que vive abajo en una escala económica hace 2 años que prácticamente no está pudiendo consumir carne. Y la carne tiene que ver con la formación del cerebro de los gurises y la capacidad para todo el viaje. Las Igual, proteínas Mariano, animales. me parece que a ese Entonces, punto es un somos poco lo que... Está bien. el granero del mundo, la gente no puede comprar pan.
de trigo. Sí. Pero es lo que apuntaba Juan hoy cuando él planteaba que la situación de la ganadería, que es uno de los sectores que más se recuperó, que más rápido se recuperó con este gobierno, no es un contexto de 2 años, es el recupero de una crisis de 10 años atrás, donde toda la ganadería sufrió justamente la crisis de las políticas del kirchnerismo. Digamos. Claro, porque quería que la gente comiera. No Sí, era por eso. Me parece que es un debate, perdón, Sí, pero Juan, me parece que ahí están entrando en un debate que no, o sea, acá el problema, Vicky, perdón, me dijiste que te llamabas Vicky, se refiere con claridad, tiene que hacer comida para 300 personas que no pueden comer. Acá hay un problema social de fondo, hay una crisis profundísima, hay una falta de empleo tremenda, o sea, acá hay una caída del poder adquisitivo tremenda. Entonces, acá no tenemos que discutir y pelearnos que si hay que cerrar las exportaciones para que la gente pueda comer. La gente tiene que poder comer. Claro. La Argentina necesita dólares, como se dice, y es cierto que lo necesita, o sea, necesita exportar, necesita balanzas comerciales que realmente existan, en una balanza, digamos, que se equilibre, quiero decir. Por lo tanto, entonces acá la discusión no es yo cierro exportaciones para que la gente coma. Claro, pero yo abro las Controlar el exportaciones, precio. genero riquezas y a su vez tengo que generar el sueldo necesario para que la Echeverría, gente coma. yo estoy Y de acuerdo. No tengo que poner un comedor social, como a los que muchos de nosotros estamos donando. A donde van carne, cada vez cosas más por el estilo, personas para- donde cada vez van más personas porque no pueden comer. Pero Entonces, Claudia decía, los tenemos que entrar productores en ganaderos- debates, en otro tipo de debates, ¿no es cierto?, donde haya un Estado que realmente participe, pero participe correctamente, digamos. ¿Sabes lo que pasa? Que en un momento en este país la carne era un emblema al que todos podíamos acceder, digamos. Entonces se intenta dilucidar un poco por qué no A ver, todos lo pueden hacer ahora. Yo hago ¿no? una pregunta y dejo el planteo, porque siempre se le echa la culpa al tema de la retención o al tema de un eventual bloqueo de exportaciones. Ahora, durante la dictadura cayó fortísima la cantidad de cabezas porque prefirieron pasar esos capitales a la bicicleta financiera. ¿Cuánto tiene que ver el bloqueo de exportaciones y cuánto tiene que ver el avance de la soja con diferenciales de rendimiento sobre la misma pradera absolutamente diferentes? Sí, estoy de acuerdo. Por eso te digo, o sea, es bastante más complejo que discutir solamente el tema carne. Ahora, es cierto que los argentinos estábamos, en la época, en el gobierno peronista, el 45, se comían 117 kilos de carne roja, carne vacuna, per cápita por año, y estamos en 66. No está mal que estemos en 66, ojo, porque tenemos el cerdo, porque tenemos el pollo. Pero yo un creo dato que lo también, importante de con ese respecto al dato- avance de la soja, Sí, creo que el por favor. avance de la soja, y eso como Sí. agricultor también que conozco el sector, se debió a que era el único cultivo rentable. Es decir, venimos de 10 años de soja y suerte, básicamente. Es decir, digamos, era un emblema decir yo roto los cultivos, hago trigo, hago maíz, hago cebada u otros. Porque el esquema de retenciones que existió con respecto al trigo y al maíz lo hacían inviable, sobre todo fuera de la zona núcleo. Es decir, Entre Ríos está fuera de la zona núcleo, no es Pergamino, no tiene esos rendimientos. E importa, entre comillas, de otras provincias el maíz que necesita para darle comer a los pollos y a los cerdos que se producen acá y al feedlot. Claro, exactamente. Tenemos que llegar a poder producir ese maíz y agregarle valor acá en el origen. Si hay alguien que tiene años y años de carnicero es Eduardo Todoro, 45, ¿no? Sí, señor. 45 en el rubro de la carnicería. ¿Cómo Rubro de estás? carnicería. Bien, Gracias bien. por venir, ¿eh? No, por nada. Vos habrás visto en 45 años que me imagino que un montón de situaciones ¿no? del subas país y con respecto a la bajas. carne. ¿Bajas también? Sí, cuando yo trabajaba en una época mucho atrás. Actualmente, ¿dónde está tu carnicería? En San Agustín. En el barrio San Agustín. Yo allá en San Agustín, por ejemplo, te van a comprar menudeo ahora. Antes te compraban 1 kilo de picada, ahora te compran 30 pesos. Claro. ¿Qué le das por 30 pesos de carne picada? Yo lo atiendo sea 10 pesos, sea 20, lo que quiera el cliente. Para eso estamos. Es decir, Eduardo, que antes la gente iba a pedir la cantidad que quería y ahora van y te dicen, tengo tanto, deme esto. Deme 30 pesos, 50 pesos, 60 pesos de carne picada, o de aguja, o de puchero. ¿Y qué es actualmente lo que más van a buscar? Y la carne picada. Carne picada. Lo que más buscan, porque con la carne picada, por ejemplo, en una familia que son 4 personas, te llevan 50 pesos, hacen unas albondiguitas, un guiso con arroz o algo,
y la gente pasa. Es lo que más te puede ¿entendés? rendir. Claro. Pero hay gente que también compra carne, kilos de pulpa. El que llevaba, por ejemplo, 8 bifes para 2 o 3 días, te lleva 4 bifes. Y así sucesivamente, todo. ¿Hay un enojo con el comerciante cuando los productos suben? No solo en la carnicería. Mañana sube de nuevo. ¡Apa! Mañana A ver, tenés la mañana premisa. tenemos aumento. Bueno, Mañana sube vamos la a carne. Mañana tenemos aumento. Mañana tenemos aumento de la carne. Otra ¿El vez. acuerdo? Y el acuerdo, No sé. ¿qué los pasó? precios? Yo lo miré al acuerdo ese, lo leí algo del acuerdo, pero hasta ahora nadie lo cumplió. ¿Sabemos de cuánto, Gordo? Y se irá 5 pesos más el kilo. El kilo. ¿Y cómo les llega a ustedes la información de los aumentos previos a que suceda? Cuando el que nos vende que nos provee la carne, Sí. ya el frigorífico, el dueño, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, me avisó a mediodía. Dice, subí la carne esta tarde porque mañana te la subo. Yo no la subí a la carne a la tarde, la que tenía en la heladera. Claro. ¿Por qué se le va a subir al cliente que todos los días te está dando de comer? Claro. Me parece a mí, ¿no? Digo, pero llega un momento donde la tienen que subir. Mañana la tengo que subir porque me va a llegar otra carne nueva Sí. y ya ahí tengo que subirla. Porque Ahora, si no, sí. vos no te da el, Sí, o sea, el rendimiento para todos los costos que tenés. Exactamente. Y usted se hace cargo de ese desfasaje en general, los comerciantes. Y digo, Por supuesto. ahora, ¿pero qué pasó con el acuerdo, no? Había un acuerdo de... Ya viene, después de la lluvia de inversiones empieza a correr el... No, pero más allá de la ironía, hablando en serio, porque digo, había un acuerdo. No hubo un acuerdo. ¿eh? ¿No hubo un acuerdo? Juan, a ver, ¿cómo fue esto? Porque No fue un acuerdo. ¿Qué fue? Simplemente hubo una reunión de la Mesa Nacional de Carne donde Se habló de una promesa, charló. en realidad. Tampoco una promesa, no, tampoco una promesa. Simplemente el señor Chiaretti, que sabe mucho de carne, que es el presidente de la Cámara de los Consumeros somos nosotros los que vendemos, los que consumimos en el mercado interno. Sí. Le dijo que había un stock suficiente en la Argentina, etcétera, y que en definitiva, en función de ese stock que había y el consumo que hoy estaba existiendo, no creía, le dijo al presidente, que iba a haber variaciones en el precio de la carne. Pero puede ser que... Evidentemente, yo te digo, lo respeto muchísimo a Chiaretti, una excelente persona y sabe muchísimo. Evidentemente se equivocó. Ahora, no era un acuerdo, era simplemente el informar... Un anuncio. Un anuncio tras una reunión. Un anuncio tras una voluntad. reunión, sin ningún acuerdo firmado. No hubo acuerdo firmado, nada pero que firmado. fue anunciado como una especie de promesa hasta fin de año de no aumentar. Está bien, sin firma no, A ver, no vamos hay a acuerdo, contextualizarlo. pero... Vamos a contextualizarlo. A ver. Pega un salto importante, como dijo Echeverría, el animal en pie, allá a principios de 2016 con la devaluación de 9,50 a 14,50. A partir de ahí, el kilo en pie prácticamente está igual, está muy cerca. Entonces, estamos hablando de dólar a 14 a dólar a 28. Y vos me decís, bueno, la carne no, el animal en pie no vale en dólares. Ahora, sí valen dólares, el maíz, sí valen dólares, el suplemento, los insumos, las vacunas. Claro. Y la El luz. combustible, la energía. Sí, bueno. Combustible, la energía. Entonces, hoy lo que me dicen varios amigos carniceros es, mirá loco, estamos trasladando uno de cada 5 aumentos y nos vino en 2015 6.000 pesos de luz, hoy tengo 40.000 por mes. Claro. Gente, ustedes están del otro lado. En 343-505-4874 estamos recibiendo todos los mensajes de WhatsApp y vamos a empezar por leer algunos de ellos. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, muchos mensajes, Lalo. Toda mi familia, incluida yo, para nada hemos dejado de comer todos los domingos carne. Un asadito, a veces más grande, a veces más chiquito, pero un asadito. Tampoco hemos dejado de comer milanesas, estofados y probamos cada vez con más ganas y gusto el pescado y los pollos. En fin, nadie en mi familia, por lo menos hasta aquí, ha dejado y ha bajado el consumo. También incursionamos en el cerdo. La bondiola y el matambre del cerdo son muy económicos y sabrosos, nos dice Ana. Otro mensaje, quiero saber por qué aumenta tanto la carne si hace 3 años que el productor se le paga lo mismo, nos dice Mario. Soy Elma de Viale, me pregunto, antes comíamos carne, achuras, hasta chicharrón y no nos hacía nada. Creo que en esto de más o menos carne tiene mucho que ver la publicidad. Hola gente, qué buen tema que están tocando. ¿Carne? ¿Qué es eso? Yo no conozco nada, solamente la pata muslo. Es lo único que puedo comprar y darle de comer a mis chicos. Eso sí, el pollo que no sea de supermercado porque es pura agua congelada, nos dice Silvia.
Gracias, Silvia. Bueno, en un ratito tenemos también, salimos a la calle y estuvimos consultándole a todos ustedes ahí qué es lo que consumen con más frecuencia y si hubo alguna modificación o variante en la frecuencia del consumo de la carne. Ya vamos a compartir enseguida esas encuestas y acuérdense también de votar en el Instagram, en nuestra encuesta, el 11com y participar en las redes sociales con el hashtag El Ventilador. Sí, Ana. Quería preguntar a la licenciada lo que preguntaba la señora. Eso que antes se comía es verdad, ahora nos cuidamos más o sabemos más. ¿Es verdad o no? ¿La gente de antes vivía más feliz que nosotros? No, y más sana. hay una cosa que la gente hoy no tiene mucho tiempo para cocinar, ¿sí? La cocina de antes era más sana porque no estaba tan industrializada. La industria lamentablemente nos está matando. Es lo que decía Vicky hace un rato, Claro, ¿no? sí, Es no hay decir, tiempo. Exactamente. ¿Qué hacemos sin el freezer y sin el microondas? No sé cómo hacían antes. Es el común denominador con los vecinos, con la familia, pero también con el productor que sufre, digamos, de alguna manera lo que planteaba Mariano, la dolarización de los insumos, la industria cómo los traslada, ¿no? Pero ustedes ven, Juan, digo, en el cambio de hábito en el consumo, esto que está planteando Vicky, que plantea Brenda, que tiene que ver con los tiempos, con la forma de vida actual, con los trabajos, con la información que hay sobre nutrición, ¿todo eso afecta también a la cantidad de consumo de carne? No, lo que decía Vicky, y es cierto, digamos, hoy la gente compra muchísimo milanesa, muchísimo bife, mucho para hacer cosas rápidas. Eso es, o sea que no afecta demasiado en líneas generales el consumo de carne. Hay mucha propaganda para que se consuma pollo, pero más que la propaganda está el precio. O el cerdo, que también, más que la propaganda, está el precio. Claro. Crece el consumo de pollo y el consumo de cerdo porque es un precio mucho más barato. Claro.